La vida del cristiano realmente es una vida extraordinaria cuando aprendemos a vivirla y sobre todo cuando somos entendidos de que caminando en la fe tendremos todo lo necesario para salir adelante de cualquier situación en la que nos veamos comprometidos. Y es seguro que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a pasar por muchas situaciones, algunas difíciles, otras confrontadoras, quizá algunas angustiantes, otras atemorizantes tal vez. ¿Está de acuerdo conmigo? La vida del cristiano está llena de milagros también, de intervenciones de parte de Dios que nos dejan sorprendidos, ¿verdad? Nos dejan maravillados. Pero fíjese que hoy quiero compartirle una historia que está en la palabra de Dios, en la cual Jesús nos muestra la importancia de no perderlo de vista cuando estamos en medio de alguna situación difícil. Es fácil perderlo de vista. Sin embargo, vamos a ver una historia que está llena de enseñanza para nosotros, porque tiene grandes matices acerca de lo que se puede convertir una experiencia adversa en nuestra vida, pero al mismo tiempo Dios nos revela que Él siempre va a llegar para hacer que su presencia nos permita salir victoriosos. Amén. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia así? ¿Cuántos hemos estado en una situación difícil y angustiante y que no vemos la salida? Y en el momento más difícil, en el momento de mayor oposición, apareció Él, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, trayendo una solución, trayendo a la persona adecuada, deteniendo eso que nos atemorizaba y nos hace saber que Él está con nosotros. Amén. Entonces, hoy quiero compartirle una historia que ya la he compartido en otras ocasiones, pero Dios puso en mi corazón traerla porque seguramente nos va a bendecir a muchos, empezando por mí, ¿verdad? Siempre nosotros somos los más bendecidos. La historia está en Mateo 14, 22 al 36. 14, 22, Mateo 14, 22 al 36. Usted la va a tener ahí en la pantalla. Y dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y mira, si nosotros leemos antes de esa escritura, nos vamos a dar cuenta que fue un momento donde Jesús había multiplicado los panes y los peces. ¿Se acuerda de esa historia? Y le había dado de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y después de ese gran tiempo, porque él había estado predicando desde la mañana, las personas ya eran las 3, 4 de la tarde, y como fue en las afueras de la aldea, la gente no tenía qué comer. Y los discípulos le dijeron: Señor, despídelos para que vayan a la aldea a ver qué comen. Y él dijo: denles de comer ustedes. Pero ¿qué? No tenemos, Señor, dinero, no tenemos comida. Y ahí fue donde Él multiplica la comida. Y al multiplicar la comida, imagínense
4 de la tarde, 5, en lo que comieron unas 10,000 o 15,000 personas. Recogieron los cestos, los pedazos que sobraron, lo que sobró de la comida. Y después Jesús se quedó a despedir a la multitud y le dijo a sus discípulos: vayan del otro lado de la ribera, yo los alcanzaré allá. Tenían que atravesar el mar de Galilea. El mar de Galilea en realidad es el mismo río Jordán que se ensancha cuando pasa por Cafarnaúm, Betsaida y esa zona. Se ensancha y llega a tener hasta 15 kilómetros de anchura. Es un río muy ancho y parece mar. Es el mismo lago de Genesaret, el mar de Galilea. En realidad es el mismo cuerpo de agua, solo que le dan otro nombre. Pero son 15 kilómetros o tal vez más. Así que es muy ancho, entonces sí parece realmente un mar eso. Y Jesús les dice: vayan del otro lado. Y yo, pensando en los tiempos, estimo que esto sería cerca como de las 6 de la tarde tal vez. Él estaba despidiendo ya a la multitud que había comido. Y dice que sube él a orar. Los discípulos se suben a la barca y él se va al monte a orar. Y cuando llegó la noche, dice, él estaba solo y estaba orando. Amén. Eso dice la Escritura. Y a mí me llama mucho la atención cómo Dios realmente confía en nosotros. Él confiaba en los discípulos y les dice: ustedes adelántense, caminen, avancen, y yo voy a encargarme de otras cosas. Y una vez que despidió a la gente, él se puso a orar. Y esta figura a mí me llama mucho la atención porque me muestra que Dios confía en nosotros. Él confía en nosotros para decirle: camínale, tú ya me conoces, ya has estado conmigo, has visto mis milagros, porque acababan de ver unos grandes milagros ese día. Ahora tú camina, ahora tú atraviesa el mar sin mí. Yo estoy seguro que esta orden de Jesús fue una orden totalmente intencional. Todo lo que Jesús hacía con los discípulos era intencional. Cuando iba con ellos, cuando no iba con ellos, cuando les enseñaba, cuando no les enseñaba, y dejaba que ellos primero experimentaran algo y luego se los explicaba, porque era la manera en que Jesús trató con los discípulos. Y en esta ocasión Jesús no quiso ir con ellos y los envía adelante. Y esto es en buena medida lo que nos ha pasado a ti y a mí. Tú conoces a Jesús, recibes su Espíritu Santo, empiezas a conocerlo, empiezas a confiar en Él, y Él te dice: avánzale, cruza el mar, yo iré después. Amén. Y esto no es una figura de lo que es nuestra vida cristiana. Nosotros, conociendo a Jesús como lo conocemos, tenemos que confiar en Él y tomar decisiones y avanzar en lo que Él nos ha mandado avanzar. Amén. Pero vamos a ver qué dice la historia. En el verso 24 dice: y ya la barca estaba, ¿en dónde estaba? En medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Mira, ¿cuántas veces en la vida nos pasa algo como esto? Empezamos a caminar, empezamos a avanzar y de repente nos encontramos en medio del mar. Cuando nosotros estamos enfrentando algo difícil, cuando se nos empiezan a presentar esas situaciones adversas en nuestro caminar, cuando obedeciendo a Jesús, porque ellos obedecieron a Jesús, y nosotros obedecemos a Jesús y queremos caminar y queremos obedecer y queremos avanzar como nos manda Él,
y de repente nos encontramos en dificultades. De repente se nos empiezan a presentar situaciones adversas como ellos. Y dice la palabra que estaba en medio del mar. Y el peor lugar cuando haces una travesía, cualquiera que sea, es cuando estás en medio. Es cuando la costa a la que vas está lejos y la costa que dejaste donde estabas seguro también te queda lejos. Y ya no sabes si avanzar o regresarte. Hay momentos en el cristianismo cuando empezamos a caminar, que empezamos a conocer a Dios, que empezamos a obedecer y empezamos a hacer conquistas en la fe, y vienen situaciones difíciles en la familia, viene la oposición de la familia, porque a veces la misma familia nuestra se opone a nuestra fe y nos empiezan a golpear y nos empiezan a aislar y nos empiezan a criticar y nos empiezan a rechazar, y ya después uno dice, ¿qué hago? Es cuando estás en medio del mar. ¿Me regreso a lo que era antes o le sigo a lo que Jesús me está mandando? Amén. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Casi todos, ¿verdad? Porque es natural que eso se va a presentar. Y quiero decirte que estar en medio del mar representa una figura muy poderosa, porque en medio del mar es cuando todo te queda lejos. Hay poca ayuda a la que puedes recurrir. Es donde estás aislado, donde todo parece lejano. En medio del mar es cuando te sientes solo y a la deriva. Es cuando sientes que te falta la compañía, es cuando volteas y como que no encuentras a nadie cerca que te pueda venir a auxiliar en lo que estás pasando. Pero no solamente estaba en medio del mar, dice la palabra que estaba azotada por las olas. Y esto nos habla del peligro que percibimos de salir dañados o de salir lastimados cuando estamos en medio de una situación. Azotado por las olas es cuando estás en medio de un problema y aparte te llegan malas noticias después. Es como que sientes que encima de lo que estás viviendo te llegan golpes que te amenazan con derribarte al agua, ¿verdad? Donde sientes que te puedes ahogar. Y la tercera condición que enfrentaban los discípulos es que el viento era contrario, dice ahí. Y esto habla de toda la oposición que podemos sentir y recibir cuando estamos en medio de una situación. Oposición natural, representada por personas, pero también hay oposición espiritual para los hijos de Dios, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes celestiales en las regiones celestes, dice la palabra. Entonces, cuando los discípulos estaban obedeciendo la orden de Jesús, encontraron una situación contraria, adversa, pero también encontraron oposición. Y sabes que cuando tú has determinado obedecer a Jesús en tu vida, cuando has determinado poner en orden las cosas en tu corazón, poner las cosas en orden en tu familia, poner las cosas en orden en tu negocio, vas a tener oposición. Vas a tener oposición porque el enemigo va a querer que desistas cuando estás tratando de obedecer a Jesús. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Cuando ellos determinaron obedecer, les vino la oposición. Y así será con nosotros. Pero hay una gran enseñanza de parte de ellos para nosotros esta mañana. Y es que tenemos que continuar creyendo,
que el mismo que nos dijo, crúzate para el otro lado, es más grande que cualquier oposición que venga cuando estamos cruzando al otro lado. Amén. Así que tú tienes que creerlo. Vientos contrarios vendrán en contra de tus hijos, de seguro. Vientos contrarios van a levantarse cuando tus hijos quieran caminar obedeciendo. Vientos contrarios van a venir contra tu matrimonio, de seguro. Vientos contrarios van a levantarse contra el ministerio que tú quieres sacar adelante, contra tus sueños, joven, contra tus planes de prepararte, de estudiar. Ten por seguro que van a venir vientos contrarios. Eso es seguro. Pero hay algo que no debemos de perder de vista: que el viento sople como Él quiera. El que me mandó es mayor. Amén. Yo lo creo. Sopla como quieras, dile, sopla como quieras, pero el que me mandó es mayor que tú. Y ellos estaban determinados en medio de la tormenta, y a pesar de que el viento era contrario. Imagínate, no sé si alguien ha tenido la experiencia, yo creo que sí, alguno que otro, de estar navegando y remando en contra de la corriente. ¿Hay alguien que ha vivido eso? Quizá por deporte. Yo sé que no se dedican a la pesca, pero alguna vez se les ocurrió empezar a ver qué se siente. ¿Ya ha sentido eso? ¿Nadie? No, la bici no. Navegar, no, en una lancha y usted remar y que esté el viento en contra. ¿Nunca lo ha sentido? Tú lo has sentido. ¿Qué se siente en los brazos? Se siente que se te desgarran los brazos, de verdad. Yo lo sentí, lo he vivido eso y me identifico mucho con lo que, porque estás dándole y no avanzas y sientes que los brazos se te desgarran de la fuerza que tienes que hacer. Y hay algo aquí interesante. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de la oposición y de las condiciones tan adversas que estaban atravesando, no dejaban de remar. Y eso es lo que yo te quiero decir esta mañana: no dejes de remar, aunque el viento esté contrario, aunque tengas oposición, no dejes de remar. Aunque venga alguien y te diga, tú no puedes, tú no naciste para eso, ya viste que has fracasado 3 veces, te digo algo: no dejes de remar. Cuando venga alguien y te desanime, no dejes de remar. Cuando venga alguien y te critique, no dejes de remar. No dejes de remar. No dejes de remar. Así te sientas cansado, así diga, tengo 2 años esperando y orando por mi hijo para que venga a la iglesia y no quiere venir, y yo te digo, no dejes de remar. Tengo 3 años orando por mi esposo que no viene. No dejes de remar, sigue remando, sigue remando. Porque los que siguen y perseveran en medio de la prueba, en medio de la oposición, son los que se levantan con el éxito. Los que desisten, los que bajan los brazos, los que dicen ya no quiero seguir, esos son los que se quedan a mitad del camino. Pero el Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo y trae una orden de Jesús de caminar. Y yo te digo, no dejes de remar. Sigue remando. Dile al que está a tu lado, sigue remando. Amén. Aunque sienta que los brazos se le desgajan. Hay muchas cosas que en la vida cristiana solo se van a conquistar si sigues remando. Hay palabras proféticas que vas a recibir
Y casi todas las palabras proféticas que vas a recibir, la mayoría de ellas, y yo te puedo decir que un 99% no tiene que ver con tu presente. Muchas veces cuando vemos a un profeta o sabemos de un profeta o estamos en una reunión profética, queremos que nos digan del presente, así como lo quiero ahorita, lo que me está pasando ahorita. Y casi siempre la palabra profética tiene que ver con tu futuro. Casi siempre la palabra profética tiene que ver con un propósito de Dios para el tiempo que viene en tu vida. Pero desde que recibes la palabra profética a que esa palabra profética se cumpla, hay un tramo de tiempo y de cosas que tú tienes que hacer. Jesús les dio una palabra profética a los discípulos, les dijo: pasen al otro lado. No le dijo, si pueden, lleguen, no, pasen. Es una palabra profética en términos sencillos. Pero para llegar al otro lado hubo oposición. Y cuando tú recibes una palabra profética, una promesa de parte de Dios, ya sea a través de la lectura, a través de un ministro, a través directamente del Espíritu Santo, ten por seguro que el enemigo se va a levantar contra esa palabra. Ten por seguro. Por eso te digo, aunque en medio de las circunstancias, en medio de la oposición, tienes que seguir remando. Dile al que está a tu lado, sigue remando. No dejes de remar. Amén. Estoy cansado, pastor. Ya no aguanto más. Sigue remando. Ay, si usted viera a la mujer que me tocó, usted la escogió. Siga remando. Porque luego se queja de la mujer como si uno se lo hubiera escogido. Usted la escogió. Sigue remando. Ay, si viera el marido cabezón. Siga remando, hermana. Siga remando. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va a manifestar su gloria en su vida, en medio de la prueba. Él no le deja solo en medio de la tormenta. Él no le dice pasa al otro lado y se da la vuelta. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dele un buen. Era lo que faltaba en esta historia. ¿Sabe usted que los judíos separaban la noche por las guardias en los tiempos de, vamos a llamarle, de campañas militares? Que Israel tuvo muchas campañas militares desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya no tanto, pero las guardias en los ejércitos se repartían. En el Antiguo Testamento había 3 vigilias. Desde que caía el sol hasta que salía el sol, se dividía en 3 vigilias, como de 4 horas cada vigilia en el Antiguo Testamento. Usted lo va a ver, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. Cuando el Imperio Romano tomó posesión de Palestina, ellos adoptaron, el ejército romano tenía 4 vigilias en lugar de 3. Así que en los tiempos de Jesús había cambiado esa costumbre de dividir la noche en 3 y se adoptó la romana, que era de 4 vigilias.
Entonces la vigilia comenzaba al caer el sol alrededor de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia. Luego venía un relevo de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. La tercera vigilia era la vigilia de mayor oscuridad, la vigilia más difícil para los soldados, la vigilia en donde venía el cansancio, la vigilia más oscura, las 3 de la mañana. ¿Y sabe una cosa que dice la Escritura? Mas a la cuarta vigilia, ¿sabe cuál es la cuarta vigilia? De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando de lo más oscuro de la noche empieza a salir la luz y el sol. Amén. Dice, mas a la cuarta vigilia, y esto me habla, mis amados, si llevamos el tiempo en esta narrativa, quiere decir que los discípulos se subieron a la barca cerca de las 6 de la tarde, quizá era de día todavía, Jesús estaba despidiendo a las personas, ellos se subieron a la barca y vamos a suponer que sean las 6 de la tarde, llevaban de las 6 de la tarde a las 3 de la mañana, ellos ya llevaban, ¿cuántas horas? 9 horas batallando en el mar. En un mar donde había olas, donde había vientos contrarios. Amén. Y a la tercera vigilia iban apenas a la mitad. Quiere decir que si tenía, póngale unos 10 kilómetros de ancho, solo habían avanzado en 9 horas 5 kilómetros nada más. Les faltaban otros 5 kilómetros, otras 9 horas tal vez. ¿Sí se está imaginando la situación real que ellos vivían? Pero ¿sabe una cosa? Algo pasó a la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia, dice la palabra, mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sabes una cosa, muchas veces cuando estamos metidos en una situación, estamos en esa tercera vigilia, donde las cosas se ven más oscuras, donde las cosas se ven más difíciles, donde todo parece que va a salir mal. Y ahorita me estoy acordando, me vino ahorita a la memoria de un matrimonio con el que estuvimos la pastora y yo hace meses platicando. Un matrimonio muy joven que le sirven al Señor allá en Villahermosa. Y nos estaban diciendo que ya tenían mucho tiempo batallando con cuestiones de salud y situaciones matrimoniales, con cuestiones ella de ansiedad, de miedos, de enfermedades, pero más que nada no físicas, sino como hipocondríaca, pues. Y yo me acuerdo que estuvimos platicando con ellos, oramos por ellos, por sanidad y todo. Fue un tiempo muy lindo. Y parecía que las cosas estaban mal, que estaban muy afligidos. Y apenas esta semana platicamos con el esposo y nos dicen, ¿saben qué? Tengo unas cosas tan hermosas que platicarles del Señor. Digo, a ver, ¿qué pasó? Pues mira, fíjate que en mi trabajo me metieron en un proyecto y el proyecto se consolidó, solamente que se va a desarrollar desde la Ciudad de México, y el cliente al que atendimos pidió que fuera yo quien fuera de parte de nuestra empresa a representar ese proyecto en la empresa de ellos. ¿Y cómo está eso? Que se van a ir a México. Y ya lo pensaron bien, el Señor nos ha sorprendido, ¿verdad? Mire, dice, primero me van a aumentar las percepciones. Fuimos allá y lo que nos preocupaba mucho era la escuela de los niños, porque sus hijos estudian en el sistema de educación cristiana acelerada, que es un sistema especial
que hasta ahorita no sé si todavía está reconocido por la SEP, pero hay escuelas a lo largo del país que son especiales como para los misioneros, personas así que se mueven y los niños estudian en un sistema que está igualado al sistema norteamericano. Y hay que hacer trámites para homologar los estudios, ¿no? Entonces, esa era una de sus preocupaciones. Dice, primero fuimos a ver el tema de la escuela, ya que resolvimos el tema del salario, fuimos a ver si encontrábamos una escuela. Y visitamos como 4 o 5 y encontramos la escuela que nos gustó. Esa escuela nos encantó y estábamos ya viendo la inscripción de los niños y en eso recibo una llamada y me habla una persona que no conozco. Me dijo, soy fulanita de tal, no me conoces, pero te hablo de parte de otra persona que sí conoces, que me dijo que se vienen a la Ciudad de México y quiero pedirte que rentes mi casa. Tengo una casa y quiero que ustedes se vayan a vivir ahí y rentártela a ti. Y él dice, pero todavía no andamos viendo casa, venimos a ver la escuela. No andamos todavía buscando casa, pero vamos a verla. Dice, hermano, cuando la vamos a ver, nos quedamos así, una casa grande, con patio, varias habitaciones hasta para recibir visitas. Dice, en la Ciudad de México, si viera lo difícil que es el tema de la vivienda, una casa sola, grande, con grandes habitaciones, patio, bueno, de ensueño. Y dijimos, sí la queremos. Dice, pero eso no es todo. Resulta que la casa está a una cuadra de la iglesia Amistad Cristiana de México, que es una de las iglesias más grandes y mejores que hay. A una cuadra, pastor. ¿Y qué cree? Cuando regresamos de México ese día, nos hablan 2 hermanos de la iglesia y nos dicen, sabemos que se van a México, queremos rentarles su casa cuando la dejen. ¿Cuándo se van? Porque ya nos queremos meter en su casa. Mira, cuando oyes eso, de verdad que no tienes dudas de que está la mano de Dios sobre un hijo. Y cuando las cosas parece que están más oscuras, te digo una cosa, llega la 4ª vigilia. Dile al que está a tu lado, sigue remando. La 4ª vigilia está cerca. Amén. Es maravilloso. Nosotros nos gozamos ese día con él y le decíamos, no tengas ninguna duda de que Dios se los está llevando allá con un gran propósito. Porque cuando la vigilia 4ª llega, Jesús viene ahí. La 4ª vigilia es el momento de tu rescate, es el momento de tu ayuda. No importa cuánto tiempo has estado en ese problema, en esa situación. No importa si tienes 1 mes, 2 meses, 1 año. Te digo algo, Dios me mandó a decirte esta mañana, está llegando tu 4ª vigilia. Está llegando tu 4ª vigilia. Sigue remando. Entonces, fíjate la figura tan poderosa. Yo recreo esta escena y me imagino a los discípulos, rémale fuerte, y ahí vamos despacio, y a medianoche, hermano. El que ha estado en la noche en el mar se da cuenta que es una boca de lobo eso. No se ve nada, a menos que haya luz y estrellas, que esté estrellado el cielo, sí alcanzas a ver siluetas y eso. Pero si eso no está iluminado, es una boca de lobo eso. Y yo me imagino a ellos en la oscuridad. Mira, tal vez Pedro, Jacobo y Juan no han de haber estado tan asustados, ¿verdad? Porque ellos eran pescadores, mis amados. Eso no era la primera vez que ellos tenían que enfrentar el mar de noche. De hecho, en Galilea se pescaba de noche, no de día. Entonces Pedro, Jacobo y Juan
estaban acostumbrados tal vez a esos tiempos de oleaje en la noche, a oscuras. Era algo habitual para ellos. Pero ¿qué me dice de Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Ese a lo mejor era la primera vez que se subía a una barca. Yo creo que se andaba vomitando ahí, pobrecito, ¿verdad? Y quizá los otros no estaban acostumbrados. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que dice la palabra: mas a la cuarta vigilia llegó Jesús caminando sobre las aguas. Y cuando yo vi esta figura dije: sí, Señor, tú caminas por encima de aquello que nos angustia, tú caminas por encima de aquello que nos amenaza, tú caminas por encima de aquello que es un problema, tú caminas por encima de aquello que se nos opone, porque aquello que se nos opone, aquello que nos angustia, es lo que tú usas para llegar a nosotros. Eso que te aflige, eso que te acongoja, eso que te preocupa, es lo que Jesús usa para caminar sobre él y demostrarte: yo camino encima de tus problemas. Amén. Así que Él es el que tiene el poder para caminar encima. ¿Y qué va a pasar? Cuando ellos lo ven, verso 16, cuando ellos lo ven sobre el mar, caminando, se turbaron, dice la palabra, y dijeron: un fantasma, y dieron gritos de miedo. Y no es de extrañarse, mis amados. Yo vi que la palabra turbado me llamó mucho la atención, y turbado significa alborotarse, conmoverse, conturbarse, inquietarse, perturbarse. Y sabe usted, cuando nosotros estamos en medio de un problema, cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, es muy fácil perturbarse. Es más, yo dije: hasta la doctrina se les olvidó a estos. Un fantasma. Hasta creían en los fantasmas. Fíjese hasta dónde la debilidad emocional, y puede ser que espiritual, nos afecte cuando estamos en medio de un problema. Hay cristianos, me ha tocado, cuando están en medio de situaciones, dicen: no, hermano, es que yo creo que fulanito me hizo un trabajo, me hicieron brujería, pastor, es que me va re mal, de seguro me hicieron brujería. Y empieza a darle poder y credibilidad al enemigo. Hay otros peor, que se van en medio de problemas y en lugar de esperar en Jesús, van y se meten con un curandero, van y se meten con un hechicero, van y se meten con una bruja, un brujo, porque los ha habido, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el alma conturbada se debilita y hace que el Hijo de Dios flaquee incluso en su fe. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Amados, tenían 9 horas de desgaste, 9 horas de estar batallando, 9 horas, y eso habla también de cansancio, habla de aflicción. Así que cuando ven lo sobrenatural, porque tienen un contacto con lo sobrenatural, nunca habían visto a Jesús caminando sobre el agua, era la primera vez. Lo habían visto multiplicar los panes y los peces 9 horas atrás, pero de día, y que todos comieran muy felices. Pero ver algo así que venía sobre el agua, en medio de la noche, en la oscuridad, cansados, fatigados, dicen: un fantasma, y empezaron a correr en la lancha, todos atemorizados. Porque muchas veces, mis amados, cuando estamos en aflicción, podemos caer
en creer cosas que no son, en creer mentiras, incluso como ellos, hasta se nos olvida la doctrina correcta, ¿verdad? Pero hay algo aquí también que a mí me muestra. Son gritos, voces de miedo, son gritos de miedo, pues. Ya me imagino a los 12 ahí, y las lanchas no eran muy grandes que digamos, mis amados, o sea, se andaban tropezando unos con otros ahí, hasta dejaron de remar, yo creo, ¿verdad? Cuando vieron el fantasma que creían, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo interesante aquí? Que es con lo que nos tenemos que quedar en esta figura, que lo sobrenatural está encima de lo natural. Jesús sobre el mar es una figura muy poderosa que tenemos que meternos aquí y acá. Lo sobrenatural está sobre lo natural. Por eso se llama sobrenatural. Amén. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Solamente que ellos pues no lo pudieron discernir. Pero enseguida, diga usted, enseguida, Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Aleluya. En la cuarta vigilia, Jesús viene en medio de cualquier situación en la que tú estés. Cuando estás en medio del mar, con viento contrario, con olas que te golpean, en el tiempo más oscuro, viene Él y te dice: ten ánimo, no temas, yo soy. Amén. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Cuando eso sucede, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo esto, ¿verdad? A mí como me gusta esta reacción de Pedro. Ya después de que dejaron de estar turbados y oyeron la voz, que Jesús les dijo: soy yo, ánimo, no tengan miedo. El primero que brinca es Pedro. Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese qué tremenda valentía de este varón. Ahí ya se le fue el miedo, se le fue todo. Y eso habla de ese carácter que Pedro tenía, arrebatado, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué tremendo esto. Muchos le echan a Pedro, al pobre Pedro aquí, ¿verdad? Ay, Pedro, cómo dudó, si bien que iba, ¿verdad? Todo lo hemos criticado. Y en realidad hay una enseñanza muy fuerte en ese sentido. Pero yo digo: ¿y los otros 11 por qué no se aventaron al agua? ¿Por qué los otros se quedaron ahí en la seguridad de la barca? Pedro tuvo el valor de decir: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y empezó a caminar, mis amados. Y sabe una cosa, a mí me llamó mucho la atención que cuando Pedro vio que era Jesús, no se aventó al agua luego, ¿verdad? No dijo: es Jesús, yo voy. No, le dijo: Señor, si eres tú, fíjate, si eres tú,
ordena que yo vaya. Porque Pedro sabía que si salían las palabras de la boca de Jesús, él lo podía hacer. Él creía en la palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Creer en la palabra que Jesús nos ha dado. Él te ha dicho: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Él te ha dicho: eres salvo. Él te ha dicho: eres una nueva criatura. Él te ha dicho: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú y yo tenemos que creer la palabra que nos ha dado y caminar en fe sobre esa palabra que Jesús ya nos ha dado. Pedro sabía que si Jesús decía ven, así no hubiera agua, aunque hubiera aire, él podía caminar sobre el aire, porque tenía fe en la palabra. Pero ¿qué sucedió, mis amados? Que cuando Pedro sale del agua y empieza a caminar, dice que empezó a ver el aire, aunque el aire no se puede ver, ¿verdad? O el viento, pero el viento no se puede ver, pero seguramente veía el efecto del viento. Y veía que el agua se revolvía y quitó los ojos de Jesús y los puso sobre el agua. Y ahí es donde a veces a nosotros también nos falla, mis amados. Que en lugar de mantener nuestra fe en la palabra y nuestros ojos puestos en Jesús, empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver que no tenemos todos los recursos, empezamos a ver que todavía no hemos podido lograr aquello, empezamos a ver la oposición, empezamos a ver el problema, empezamos a ver a las personas que nos atacan y quitamos los ojos de Jesús. Y el enemigo eso es lo que quiere. Él quiere que te fijes en los problemas que tienes. Él quiere que te fijes que ya tienes un año esperando y no ha sucedido nada. Él quiere que quites los ojos de aquel que te dijo ven. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro quita los ojos de Jesús, porque él iba caminando mirando a Jesús y quitó los ojos y empezó a ver y se empezó a hundir. Y empezó a gritar: Señor, sálvame. Y enseguida, dice la palabra. Y eso es algo que a mí me muestra cómo Jesús nos hace caminar en fe, pero si ve que flaqueamos, enseguida viene. Él no va a dejar que te hundas después de que le creíste. Él no va a dejar que te hundas después que le obedeciste y que a pesar de tus debilidades quisiste llegar a Él. Él no te dejará que te hundas. Él enseguida te rescata de donde estás, porque creíste, porque caminaste. Y te digo una cosa: la vida cristiana es una vida de fe en donde vas a tener que caminar por fe. Y habrá veces en que tu fe va a flaquear. Habrá veces en que sí quitarás los ojos de Jesús y tal vez te des una revolcada por ahí, pero dice el Señor: yo estoy aquí para rescatarte. Eso sí, le dice: hombre de poca fe. Y yo digo: Señor, ¿y los de la barca dónde están? A esos no les dijo nada. Y ahí está la escritura. Le dijo a él: hombre de poca fe. Yo creo que el Señor, uno quería arreglar la escritura, pero yo creo que debió haber agarrado a Pedro y dicho: no te preocupes, Pedro, hombres de poca fe, y decirle a los de la barca, ¿verdad? Los de la barca muy seguritos ahí se quedaron, y el que recibió el regaño fue Pedro. Y yo me he imaginado tantas veces esta escritura. Y yo me imagino que Pedro, cuando lo tiene que sacar el Señor todo mojado, ¿verdad? Andaba ahí entre el agua el pobre, y lo sacan y lo meten a la barca. Yo creo que Pedro se quedó así, pero los ojos encendidos, ¿verdad? Volteando a ver a todos y diciéndole: caminé sobre el agua. Debió haber sido tremendo. Yo me imagino los ojos de Pedro iluminados, ¿verdad?, por la emoción, y diciendo:
pude caminar sobre el agua. Ustedes no se atrevieron, me hundí, pero caminé un ratito. Y a veces eso es lo que nos falta, mis amados. Tener la fe suficiente para salir de la barca y empezar a caminar en fe en el momento en que estás en medio de una situación. Si te mantienes en la barca, muchas veces te mantienes en un lugar seguro, pero Jesús te va a llamar y te va a decir: ven, camina, yo estoy aquí. Y es donde nosotros tenemos que tener esa fe para obedecerle y decirle: Señor, yo voy. Y saber que si me hundo, tú me vas a rescatar. Dice la palabra, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y a mí se me hace muy extraño que el viento se haya calmado cuando subieron a la barca, y yo me quedé pensando, puede ser que se haya calmado solo, ¿verdad? Pero eran las 3 de la mañana o las 4 de la mañana ya. Se me hace muy raro a mí que el viento se haya calmado solo, nada más. Se subieron a la barca y se calmó el viento. Y esto me hace pensar que el viento tal vez lo permitió Jesús para probar los corazones de sus discípulos. Porque no es como la otra ocasión que Jesús se levanta y le dice al viento: calla, y le dice al mar: enmudece, y vino la calma. Aquí no hubo orden de Jesús. Y esto me muestra que hay veces en que Jesús va a permitir, mis amados, que pasemos por tormentas. Algunas veces Jesús va a permitir que tengamos que cruzar por mares impetuosos, con vientos contrarios. Hay veces que te va a decir: cruza del otro lado. Y ahí se va a probar nuestra obediencia y se va a probar nuestra fe. Y se va a probar la confianza que tenemos en que Jesús, que nos dijo ve, estará con nosotros también. Y que en la cuarta vigilia Él va a aparecer para decir: no temas, aquí estoy yo contigo. Ten ánimo. Pues el viento se calmó, el mar se calmó, y todos los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Pero también me muestra a mí que cuando Jesús llega a tu barca, no hay tormenta que se pueda atravesar. Cuando Jesús llega a tu barca, cuando Jesús se sube a tu barca, no hay tormenta a la cual tú le puedas temer, porque Él está contigo. Y esta mañana yo he venido a traerte esta palabra porque sé que hay algunos que están aquí que necesitan saber que ha llegado la cuarta vigilia a sus vidas, y que has estado esperando y has estado perseverando y has estado manteniéndote firme. Y quiero decirte algo de parte de Dios, que Dios no dejará en poco tu fe. Y que si te has mantenido hasta ahora, ha sido para ver la llegada de Jesús a ese problema, a esa situación en la que estás, porque ha llegado la cuarta vigilia para ti. Amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor.
Hay travesías en medio de situaciones que pueden durar días o semanas. Y hay otras travesías que tomas por la fe en Jesús que te puede llevar años. Años en donde sigues creyendo. Yo oraba anoche por este tema, con este tema, y yo le daba gracias a Dios porque nos ha mantenido creyendo en promesas que hemos recibido de parte de Él y que todavía no las vemos totalmente concretadas. Y han sido años de travesía, no semanas o meses, han sido años. Y yo le decía anoche al Señor, te doy gracias porque nos has sostenido con tu palabra. Nos has mantenido creyendo en la esperanza de que lo vamos a ver. Y yo sentía como el Espíritu me decía, sigue remando, sigue remando, sigue remando, porque la cuarta vigilia está cerca. Y yo quiero decirte que sin importar la situación en la que estés, debes estar plenamente seguro que Jesús está orando por ti, está intercediendo por ti. Porque ¿sabes a qué subió al monte mientras los discípulos se iban? Yo estoy seguro que estaba orando por ellos. Jesús sabía que se iban a enfrentar a una tormenta. Jesús sabía que se iban a quedar atrapados en medio del mar. Y estaba orando para que la fe de ellos no faltara. Estaba orando para que se mantuvieran en el propósito. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Jesús no ignora ni está pasando por alto la situación en la que tú estás. Y aunque digas, han sido meses, pastor, han sido años, llevo 2 años, 3 años. Y yo te puedo decir, yo llevo 15 años o 12 años en travesías que todavía no terminan. Pero si de algo estoy seguro, y se lo decía anoche al Señor, de algo estoy seguro, es que toda travesía tiene una cuarta vigilia. Toda travesía en la que estés tiene una cuarta vigilia. Cuando Jesús llega y te dice, ánimo, no temas, yo soy, ya llegué. Y yo quiero esta mañana activar tu fe para que te mantengas firme en tu fe y sepas que Jesús está por aparecer.